El Viernes Santo, la Iglesia reza. Y durante siglos, una de esas oraciones fue completamente clara en lo que pedía. Oremus et pro perfidis Judeis. No es una fórmula tardía, no es un añadido medieval. Su estructura pertenece a la liturgia más antigua del cristianismo, probablemente siglos II a III, y con certeza documentada desde el siglo VII. Durante más de 1000 años, nadie la cambió, ni concilios, ni papas, ni teólogos, porque expresaba exactamente lo que la Iglesia enseñaba, que Cristo no es una opción, sino el único camino. La oración no era simbólica, no era abierta a interpretación, pedía algo concreto, la conversión. Y así permaneció hasta el siglo XX. En 1959, por primera vez, el texto fue alterado, no ampliado, no precisado, alterado. Después vinieron más cambios. Las palabras originales desaparecieron. El lenguaje se volvió más neutral. La intención dejó de ser directa. No estamos hablando de estilo, estamos hablando de contenido. Este video no va a discutir, no va a suavizar, va a mostrar. El texto original en latín, las versiones posteriores y cada modificación, tal como ocurrió. Porque cuando algo permanece estable durante más de 1000 años y luego cambia en pocas décadas, no es un detalle menor. La pregunta no es si cambió, la pregunta es, ¿qué se perdió en el camino? Con estas palabras, la Iglesia oró durante siglos. La primera modificación significativa ocurrió en el 1959, en tiempos de Papa Juan XXIII. Hablamos solo de los cambios principales en la oración, porque, siendo precisos, hubo muchos más, dando la impresión de que cada papa sucesivo quería agradar a quienes rechazaron a nuestro Señor. Oremus et pro perfidis Judeis, ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum, ut et ipsi agnoscant Iesum Christum, Dominum nostrum. Omnipotens sempiterne Deus, qui etiam Judaicam perfidiam a tua misericordia non repellis, exaudi preces nostras, quas pro illius populi obcacatione deferimus, ut agnita veritatis tue luce, quae Christus est, a suis tenebris eruantur, per eundem Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amén. Oremos también por los pérfidos judíos, para que Dios quite el velo de sus corazones, a fin de que reconozcan con nosotros a Jesucristo, nuestro Señor. Omnipotente y sempiterno Dios, que no excluyes de tu misericordia ni aun a los pérfidos judíos, oye los ruegos que te dirigimos por la ceguedad de aquel pueblo, para que reconociendo la luz de tu verdad, que es Jesucristo, salgan de sus tinieblas. Por el mismo Dios y Señor nuestro. Su sucesor, el Papa Pablo VI, realizó otra modificación en 1965. Oremus et pro Judeis, ut Deus et Dominus noster faciem suam super eos illuminare dignetur, ut ad ipsi agnoscant omnium redemptorem, Iesum Christum Dominum nostrum. Omnipotens sempiterne Deus, qui promissiones tuas abrache eiusque semini contulisti, ecclesiae tue preces clementer exaudi, ut populus acquisitionis antiquae ad redemptionis mereatur plenitudinem pervenire, per Dominum nostrum. Amén. Oremos también por los judíos, para que Dios y Señor nuestro se digne hacer brillar su rostro sobre ellos, y para que también ellos reconozcan al Redentor de todos, Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con misericordia las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la antigua adquisición merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Durante más de 1000 años, la oración no tuvo ni el más mínimo cambio, pero el Papa Pablo VI decidió que una sola modificación de la oración no era suficiente. Tal vez no sería suficiente una sola reforma, y tal vez sería necesario inclinarse más aún delante del pueblo antes elegido. Así pues,
realizó otra modificación en 1970. Oremus et pro Judeis, ut ad quos prius locutus est Dominus Deus noster, eis tribuat in sui nominis amore, et in sui federis fidelitate proficere. Omnipotens sempiterne Deus, cui promissiones tuas Abrahae eiusque semini contulisti, ecclesiae tue preces clementer exaudi, ut populus acquisitionis prioris ad redemptionis mereatur plenitudinem pervenire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremos también por los judíos, a quienes Dios nuestro Señor habló primero, para que les conceda progresar en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la antigua adquisición merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Cristo nuestro Señor. Amén. La última modificación significativa hasta ahora tuvo lugar en 2008, bajo el pontificado del Papa Benedicto XVI. Oremus et pro Judeis, ut Deus et Dominus noster illuminet corda eorum, ut agnoscant Iesum Christum salvatorem omnium hominum. Omnipotens sempiterne Deus, qui vis ut omnes homines salvifiant et ad agnitionem veritatis veniant, concede propitius, ut plenitudine gentium in ecclesiam tuam intrante omnis Israel salvus fiat. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremos también por los judíos, para que nuestro Dios y Señor ilumine sus corazones, para que reconozcan a Jesucristo, Salvador de todos los hombres. Dios omnipotente y eterno, que quieres que todos los hombres se salven y alcancen el conocimiento de la verdad que procede de ti, concede por tu bondad que la plenitud de los pueblos entre en tu iglesia y todo Israel sea salvado. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Durante más de 1000 años, esta oración permaneció intacta. Siglos enteros, sin una sola modificación. Y luego, en apenas unas décadas, fue cambiada varias veces. No hablamos de estilo, no hablamos de lenguaje, hablamos de contenido. Lo que antes era directo se volvió indirecto. Lo que antes era claro se volvió ambiguo. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Puede cambiar una oración sin que cambie también lo que expresa? ¿Se buscaba conducir a los no creyentes a la salvación, cuidando de sus almas, que solo pueden ser salvadas por nuestro Señor Jesucristo? ¿O acaso la salvación de las almas ha dejado de ser central y otras consideraciones han pasado al primer plano? ¿Qué crees? Otra vez, recemos por los judíos. Oremos también por los pérfidos judíos, para que Dios quite el velo de sus corazones, a fin de que reconozcan con nosotros a Jesucristo, nuestro Señor. Omnipotente y sempiterno Dios, que no excluyes de tu misericordia ni aun a los pérfidos judíos, oye los ruegos que te dirigimos por la ceguedad de aquel pueblo, para que reconociendo la luz de tu verdad, que es Jesucristo, salgan de sus tinieblas. Por el mismo Dios y Señor nuestro. Amén.